y bienvenido a Inter-Spanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio, para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. ¿A quién no le gusta leer y escuchar historias de castillos enormes en colinas, caballeros defendiendo el reino y trabajadores trabajando para la reina? Hoy hablaremos de monarquías, de reinos muy especiales, pero no de los que están en castillos en alguna colina como en los cuentos. Estos reinos están en una colmena, gobernados por una reina a quien se le pagan tributos de miel. El reino de las abejas y su castillo es una colmena. Una colmena, un lugar que utilizan las abejas para protegerse, reproducirse, producir y guardar la miel y la cera. Pueden ser natural o fabricados por el ser humano. ¿Estás listo? Entremos a la colmena. La verdad es que la organización de la comunidad de las abejas es muy interesante. Sus colonias pueden ser constituidas por miles de individuos que desempeñan distintas funciones. De hecho, son conocidas por su dedicación al trabajo. Y es en función de cómo organizan su comunidad. La sociedad de estos insectos alados, negro y amarillos están compuestas por las reinas, las obreras y los zánganos. Las reinas y obreras son hembras, mientras los zánganos son machos. La distinción entre reinas y obreras se debe a la fertilidad. Las obreras son estériles. No es cuestión de coronas, como si de un país se tratara. En cada colmena suele haber una reina. No es su sangre azul o descendencia real la que le da este título, sino su función en la comunidad, de poner los huevos que constituirán la nueva generación de abejas. Pero en cualquier reino hay diferencias de clases, y en las colmenas no iba a ser menos. Hay mucho trabajo diario que realizar. De ello se encargan las obreras, quienes son las responsables del trabajo más duro, como de cuidar la colmena, criar las larvas y producir la miel. Otro punto curioso es que la fertilidad de las abejas puede ser desarrollada y está relacionada con la alimentación. La clave está en el consumo de la jalea real, capaz de hacer más fértiles a las abejas hembras. Sin embargo, no todas tienen las mismas oportunidades dentro de la colmena. Aunque todas las larvas se alimentan de jalea real en sus primeros días de vida, tan solo la reina tiene permiso para alimentarse de este producto durante toda su existencia. Al fijarnos en la organización de las colmenas, podríamos decir que las abejas viven en una sociedad feminista. Las hembras cumplen el papel más importante en la comunidad de las abejas, y los machos incluso pueden ser expulsados de la colmena si hay un problema de escasez de alimentos. Podemos concluir que las abejas son insectos inteligentes
tienen habilidades y hábitos increíbles, en su mayoría relacionados con la organización de sus comunidades. Este es el caso de su lenguaje para comunicarse. A través de una danza son capaces de transmitir la ubicación de las fuentes de alimentos al resto de la colonia. La capacidad de producción de miel es otro de los aspectos más sorprendentes de este tipo de insectos. En una colmena se pueden producir cerca de 60 libras o 27 kilos de miel. ¿Te puedes imaginar? Hay que tener en cuenta, llegados a este punto para elaborar medio kilo, las obreras visitan alrededor de 2 millones de flores. A los que les gusta este tema, la película alemana More Than Honey del 2012 aborda algunas particularidades sobre la vida de estos insectos que muchos de nosotros desconocemos. Pero no todo en el reino de las abejas es de color de rosa. Las abejas silvestres están construyendo sus hogares con plástico y los científicos no están seguros de por qué las abejas silvestres fueron encontradas recientemente construyendo nidos hechos enteramente con el material plástico encontrado por ahí. En el 2018, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina elaboraron nidos artificiales de madera para abejas silvestres. A diferencia de las especies de abejas que tienen una gran colmena con reinas y obreras, las abejas silvestres excavan en los nidos para poner larvas individualmente. Los nidos construidos son como rectángulos largos con una abertura estrecha y hueca que permitía a las abejas silvestres meterse en el interior y llenarlo con hojas cortadas, ramitas y barro. Se construyeron 63 nidos de madera y se encontraron 3 revestidos completamente de plástico. Las abejas cortaron cuidadosamente los pequeños pedazos de plástico y los colocaron en sus nidos. Basándose en el material, los investigadores creen que el plástico puede prevenir de una bolsa o película de plástico, que tiene una textura similar a las hojas que las abejas suelen usar para forrar sus nidos. De los 3 nidos de plástico, uno no estaba terminado, lo que significa que la abeja no lo usó para poner sus larvas. En los 2 restantes, una larva murió y otra no se encontró, lo que llevó a los investigadores a creer que sobrevivió. ¿Qué significa para las abejas? Esta nueva investigación documenta la primera vez que se ha visto a las abejas haciendo nidos solo con plástico, pero durante años los científicos han sabido que las abejas estaban incorporando plástico en sus materiales de construcción. En el 2013, un artículo publicado en Ecosphere describió cómo las abejas usaban películas plásticas y espumas para forrar nidos en áreas urbanas en todo Toronto, Canadá. Al igual que las abejas en Argentina, las abejas silvestres observadas en Canadá cortan trozos de plástico que se asemejan a las hojas que usan comúnmente. Los estudios señalaron que es necesario realizar más investigaciones antes de que los científicos puedan determinar el impacto potencial que el plástico podría tener en las abejas. Pero la construcción del nido muestra que las abejas son altamente adaptables a los entornos cambiantes. En ambos lugares, las hojas estaban disponibles,
como material de construcción, mas sin embargo, las abejas optaron por usar plástico. Creo que es muy triste. Este es otro ejemplo del uso desenfrenado de materiales como el plástico que terminan en lugares donde no deberían de estar. En la naturaleza. El plástico a menudo representa una amenaza para la vida silvestre en forma de microplásticos. Los increíblemente diminutos trozos de plástico que se forman a medida que se descomponen los desechos plásticos más grandes. Si no lo has hecho aún, te invito a que escuches el episodio número 3 de esta serie, Un mar de plástico, donde hablamos de las verdades difíciles de la contaminación de los océanos por los plásticos. Los microplásticos son un peligro para los animales que los confunden con alimentos, lo que muchos hacen, especialmente en entornos marinos. Sin embargo, ningún estudio indica que las abejas consuman plástico. Entre los peligros que enfrentan las abejas se encuentran los pesticidas, la destrucción del hábitat y la exposición a virus o parásitos. Los investigadores han especulado que el plástico puede formar una barrera contra los problemas comunes de los nidos como el moho y los parásitos. Esto quiere decir que ellos piensan que los plásticos hasta cierta forma están protegiendo las abejas. Si las abejas, de hecho, eligen plástico sobre materiales naturales, no sería la primera vez que los animales utilicen la basura para su beneficio. Los gorriones alinean en sus nidos con colillas de cigarros para protegerse de los parásitos. Y los milanos negros de los Alpes italianos recolectan tiras brillantes de plástico para decorar sus nidos y atraer parejas. Se necesitaría mucho más investigación para saber qué significa esto para las abejas mismas. Seguro que es posible que pueda ofrecer algunos beneficios, pero eso aún no se ha demostrado. Las abejas nos alimentan. Muchas de las 20,000 especies polinizan el 85% de los cultivos alimentarios y las frutas de todo el mundo, desde el ajo y los pomelos hasta el café y la col rizada. Pero, al parecer, esos insectos cruciales no les va muy bien. Un estudio publicado en la revista One Earth revela que en las últimas décadas el número de especies de abejas reportadas en la naturaleza ha disminuido a nivel mundial. La disminución más pronunciada se produjo entre el 2006 y el 2015, con aproximadamente un 25% menos de las especies detectadas. Las observaciones de estos diminutos volantes metálicos se han reducido en un 17% desde la década de 1990. Las abejas de la rara familia Melitidae se han desplomado hasta un 41%. Las abejas del mundo se dividen en 7 familias. Aunque menos conocidas, estas abejas silvestres complementan el trabajo de las abejas en las colmenas administradas. Incluso si las abejas pueden ser polinizadores eficientes de muchos cultivos, depender mucho de una sola especie es muy arriesgado, dicen los biólogos del Instituto de Investigación sobre Biodiversidad y Medio Ambiente en Bariloche, Argentina. Sin embargo, los estudios hasta ahora no nos brindan suficiente información
para determinar si ciertas especies se han extinguido. Lo que podemos decir es que las abejas silvestres no están prosperando. ¿Cuáles son las amenazas para las abejas? Bueno, el análisis muestra una disminución en las especies en todos los continentes excepto Australia, donde hay una escasez comparativa de datos. Las abejas no habitan en la Antártida. Durante la segunda mitad del siglo pasado, una cantidad agrícola mundial provocó la pérdida de hábitat, mientras que el uso generalizado de pesticidas acabó con muchas plantas de las que las abejas dependen para alimentarse. Mientras tanto, el aumento de las temperaturas han obligado a las especies de abejas a abandonar sus áreas de distribución nativas o las han matado directamente. Otra causa de la disminución de las abejas es cuando los países introducen abejas no nativas a esa zona para polinizar cultivos agrícolas particulares. Y esas abejas traen patógenos consigo mismo y crean pandemias entre las abejas. He aquí un gran ejemplo. Comúnmente conocido como abejorro patagónico o ratón volador, el abejorro sudamericano es un gigante entre los abejorros. Con reinas que pueden crecer hasta 3 centímetros de largo, definitivamente sabrás cuando hayas visto una de esas gigantescas abejas anaranjadas. Estos majestuosos abejorros no solo son icónicos por su tamaño, sino que también son conocidos mundialmente por su historia que lamentablemente va en declive causado por los humanos. La disminución ha sido rápida y puede atribuirse a la introducción de 2 abejorros europeos invasores no nativos. Estas abejas fueron importadas a Chile para la polinización comercial de la agricultura. En 1982 y 1983, cientos de reinas extranjeras fueron traídas desde Nueva Zelanda para ayudar con la polinización, lo que posteriormente condujo a su establecimiento invasivo en la naturaleza. Las colonias invasoras todavía se importan regularmente al país, donde se colocan en invernaderos y en campos abiertos para polinizar tomates, aguacates y arándanos, o blueberries en inglés. Sorprendentemente, desde 1997, más de 1 millón de colonias invasoras se han importado a Chile. Ahora están firmemente establecidos en la naturaleza y han invadido la Patagonia y Argentina. Estas abejas invasoras no solo compiten por los recursos alimenticios, sino que también han traído consigo nuevas enfermedades que probablemente han tenido un profundo impacto negativo en las especies nativas, al igual que cuando los españoles desataron una serie de nuevas enfermedades humanas en los nativos sudamericanos a lo largo de su colonización de las Américas. Desafortunadamente para las abejas nativas, las consecuencias de esta introducción han sido grandes y la especie ahora está clasificada como en peligro internacional. Las grandes poblaciones del abejorro ratón volador son ahora mucho más raras en su gran distribución en el centro de América del Sur. Prácticamente han desaparecido del norte de su rango conocido,
coincidiendo con la expansión del rango de las dos especies invasoras. Con las abejas invasoras expandiéndose cada vez más al sur, existe una gran preocupación de que la abeja nativa pueda no estar lejos de la extinción. Esto no solo es malo para ella, sino también tiene consecuencias ecológicas más amplias para las plantas que poliniza, muchas de las cuales ahora están sujetas al robo del néctar por parte de las especies exóticas, y también significa que las plantas invasoras pueden propagarse, ya que su polinizador europeo preferido ahora está ahí para ayudarlos a reproducirse. El daño causado por estas abejas exóticas que ingresan a América del Sur es ahora irreversible, porque las especies exóticas no se pueden erradicar. Sin embargo, hay lecciones cruciales de aprender. Los animales no respetan las fronteras internacionales y, por lo tanto, las decisiones tomadas por el gobierno de un país pueden tener consecuencias no deseadas para los países vecinos. En este caso, Argentina no importó abejorros no nativos. Esto ha llevado a los científicos a abogar por la cooperación internacional en el comercio mundial de especies, algo que es vital para prevenir nuevas invasiones transfronterizas. El comercio mundial de abejorros comerciales ha crecido rápidamente durante las últimas 3 décadas y es imperativo que los gobiernos, los comerciantes y los agricultores actúen de manera responsable para evitar las consecuencias de permitir que los abejorros comerciales entren libremente en entornos no nativos. Y como si estos no fueran suficientes problemas, ahora las abejas se están extinguiendo en esta época de caos climáticos. La pérdida de los polinizadores vitales, debido en parte a las temperaturas extremas y fluctuaciones, podrían tener consecuencias nefastas para los ecosistemas y la agricultura. Las abejas, uno de los polinizadores más importantes, están en problemas. Estos bulliciosos insectos se destacan en la difusión de polen y la fertilización de muchos tipos de flora silvestre, así como los cultivos agrícolas cruciales como tomates, arándanos y calabazas. Pero su número está cayendo. Una nueva investigación que utilizó un conjunto de datos masivos encontró que los insectos son mucho menos comunes de lo que se solían ser. Por ejemplo, en América del Norte, si antes de 1974 se podían ver abejas en ciertas áreas, ahora es casi un 50% menos probable verlas. Además, varias especies que alguna vez fueron comunes han desaparecido de muchas áreas en las que se encontraron y se han extinguido localmente en esos lugares. Por ejemplo, el abejorro oxidado, que solía florecer en Ontario, ya no se encuentra en todo Canadá. En Estados Unidos está en peligro de extinción. En un nuevo artículo publicado en la revista Science, los investigadores utilizaron un proceso complejo para sugerir que su declive se debe en gran parte al cambio climático. Específicamente, los científicos encontraron que en áreas que se han vuelto más calientes en la última generación o que han experimentado cambios de temperatura más extremos, los abejorros son menos abundantes. En Europa,
son un 17% menos abundantes que al principio del siglo XX. Los científicos examinaron la abundancia de 66 especies en los 2 continentes. El enfoque sugiere que el caos climático es el principal impulsor de la caída de los abejorros. Estos descensos están relacionados con el hecho de que las especies superen temperaturas que antes no había tenido que tolerar. Su desaparición de una región significa o que se han mudado a otro lugar o han muerto. Se sabe desde hace mucho tiempo que los abejorros son más adecuados para el clima frío, con sus cuerpos difusos y su capacidad para generar calor mientras vuelan, lo que a menudo les permite ser las primeras abejas en salir en la primavera. Aún no está claro qué tan vulnerables sean las olas de calor y las fluctuaciones climáticas para la mayoría de las especies, aunque este estudio sugiere que hay un límite para su adaptabilidad. Y de hecho, se está calentando. Los últimos 5 años fueron los más calurosos jamás registrados en los 139 años de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que ha rastreado el calor global. Hay varios mecanismos en juego. Los insectos pueden simplemente sobrecalentarse, como han demostrado los experimentos de laboratorio, pero también puede haber impactos indirectos en la vegetación y las flores que podrían hacer que las abejas mueran de hambre. Los abejorros solo viven 1 año como máximo, y las reinas a menudo pasan el invierno en la colmena o en el suelo. Aquí dentro, todavía son vulnerables a los cambios de temperatura. La disminución es peligrosa para el medio ambiente, ya que los servicios de polinización de los abejorros son muy necesarios para que muchas plantas con flores se reproduzcan. Luego, estas plantas son utilizadas por muchos otros organismos. La disminución de los abejorros puede tener efectos ecológicos en cascada que pueden causar colectivamente la pérdida de la biodiversidad. También podría haber costos económicos. Según una medida, las abejas contribuyen con más de 15,000 millones a la economía de los Estados Unidos al polinizar los cultivos. ¿Qué otros impulsores del declive afectan a las abejas? El cambio climático no es el único factor que explica el declive de los insectos. También están amenazados por pesticidas que son extremadamente tóxicos para todas las abejas, la destrucción del hábitat por el desarrollo y la conversión de tierras silvestres en agricultura, la propagación de patógenos y la liberación de abejas no nativas para la polinización comercial. Este estudio tendrá un gran impacto al llamar a la atención a los científicos sobre el papel que puede desempeñar el clima en la disminución de estas abejas. Dicho esto, sus datos muestran que, si bien el clima puede explicar la disminución en gran medida, no es el único factor involucrado en la explicación de la disminución general en la riqueza de especies observada a lo largo del tiempo. Los científicos están de acuerdo y señalan que el documento muestra que la pérdida de hábitat también fue un factor de extinción local. Lo que se señala es que hay una fuerte señal de cambio climático. Si bien las abejas pueden hacer frente a un solo factor estresante, la combinación de varios factores estresantes
pueden llevar a una población al punto de la extinción. Algunos investigadores dicen que uno no puede concentrarse solamente en el cambio climático, porque eso ignora las muchas otras causas del declive y realmente es imposible ignorar los otros problemas que se deben abordar desesperadamente para salvar las poblaciones de abejas. Todos los problemas como conjunto son tan urgentes como lo es el cambio climático, que impactará a las poblaciones de abejas en todo el mundo. ¿Y cómo puedes ayudar? Bueno, sin embargo, hay buenas noticias. Dado que el documento sugiere que las temperaturas extremas pueden afectar a los abejorros, crear más parques o plantar árboles y arbustos en entornos urbanos como en las ciudades, que a menudo son más fríos, podría darles a las abejas lugares para refugiarse del calor. También hay otras cosas que tú puedes hacer para ayudar a las abejas. Entre las más fáciles se encuentran las prácticas de jardín amigables con las abejas. Elige plantas nativas en una variedad de formas y colores para fomentar la diversidad. Recuerda que las flores silvestres nativas se adaptarán mejor a su clima que las exóticas y de las que los abejorros pueden alimentarse. Y ya que plantaste tu jardín, manténlo floreciendo y asegúrate de que algo esté floreciendo cada temporada, primavera, verano y otoño. Algunas especies de abejas están activas todo el año, otras solo en abril y mayo y otras en julio y agosto, y todas necesitan alimentarse independientemente de la fecha. Ten mucho cuidado con los químicos. Los productos de pesticidas pueden afectar más que a las plagas. En vez de pesticidas, agrega plantas que atraen a los comedores de plagas naturales. Plantas que repelen naturalmente las plagas son buenas estrategias para reducir las necesidades químicas, según los jardineros orgánicos. Mantener un suelo saludable para mantener fuerte el sistema inmunológico de las plantas también puede ayudar. Participa y obtén más información sobre las organizaciones que apoyan a los polinizadores y sus hábitats, como Pollinator Partnership o Honeybee Health Coalition. También puedes participar en programas de ciencias para ciudadanos como Bumblebee Watch, The Great Sunflower Project de la Universidad de San Francisco, 4th of July Butterfly Count de North American Butterfly Association y Monarch Larva Monitoring Project. Todos los enlaces aquí mencionados estarán en la transcripción de esta narración. Por ahí vi alguna vez un cartel de unas abejas donde se lee lo siguiente: aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. La ley de la física dice que una abeja no puede volar. Cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo. Pero una abeja no lo sabe. Ella no conoce nada de la física ni su lógica y vuela de todas formas. Es eso lo que todos podemos hacer: volar y prevalecer en cada instante ante cualquier dificultad y ante cualquier circunstancia, a pesar de lo que digan. Seamos abejas, sin importar el tamaño de nuestras alas. Alcemos vuelo y disfrutemos del polen de la vida.
Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. También quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube, donde podrás no solo oír los episodios, pero también verlos. Son como una especie de mini documentales. Son pocos, pues voy empezando, pero creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal. Yo te lo voy a agradecer. Si gustas, también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast@gmail.com. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.